Los familiares de María Luisa llegaron a la Ciudad de México en los años 50. Ellos comenzaron con el negocio de venta de chiles y semillas, comercio que se extendió de generación en generación en la familia. Hoy Luisa se encarga de él y cuenta cómo iniciaron. Y ya después, pues todos los hermanos teníamos que... mis hermanos, por ejemplo, iban en la tarde a la escuela, pero en la mañana ayudaban. Y ya en la tarde a la escuela. Y nosotros al revés, íbamos en la mañana a la escuela y en la tarde era ahí hacer la tarea y comer y todo. Y así fue como aprendimos también el oficio. La historia no es muy diferente en el caso de Berta. Se dedica a la venta de varios tipos de instrumentos y a su reparación. Son fundas de trompetas. Hay de dos tipos. Esa le cuestan 495. De ahí sigue estuche para vihuela de madera. Ese está en 2100. Un cojín para violín, que es 240. Sordinas para trompeta, 250. Breas para violín, 75. Berta ofrece un 10% de descuento en la limpieza de instrumentos de viento en la primera feria de los barrios del centro histórico. Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió a la inauguración de la Feria de los Barrios e invitó a visitarla. Y esa nación tan grande que somos ha nacido aquí, en el Zócalo, en los barrios que lo circundan, en nuestra Plaza de la Constitución y todos los barrios alrededor que fueron, como saben ustedes, los antiguos palacios de Moctezuma. Visítenlo, solo así se puede amar este centro histórico. Son decenas de stands de comercios de los diferentes barrios del centro histórico que muestran una variedad de alimentos, artesanías, bebidas, servicios y productos sorprendentes que no se puede perder. La feria está ubicada en República de Honduras, entre Allende y Plaza Garibaldi, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Está abierta de las 10 de la mañana a 6 de la tarde hasta el 20 de octubre. En las imágenes, Javier Cordero, Saray Mariscal, 21 Noticias.